Soy Ángel Cardama, soy un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y hoy vamos a hablar en este curso de las radiocomunicaciones y de la ecuación de transmisión que nos permite establecer los balances de potencia entre los transmisores y los receptores. El tema de comunicaciones radio, de alguna manera, es el complementario de las comunicaciones guiadas, de las comunicaciones por cable. Puede ser desde un par trenzado o las líneas bifilares de la telegrafía y de la telefonía en las etapas iniciales, pueden ser los cables coaxiales o las fibras ópticas. Todos los medios guiados tienen una característica y es que se inyecta señal en ellos y con la distancia la atenuación es siempre proporcional a la distancia. Por lo tanto, son muy eficientes en comunicaciones en corta distancia, pero si uno va haciendo el camino cada vez más largo, entonces la atenuación y las pérdidas acaban limitando el sistema y la señal tiene que regenerarse. El ejemplo más clásico de esto son los cables submarinos, los transatlánticos, por ejemplo, que requieren diversas etapas de amplificación en el proceso. Las comunicaciones por radio son en ese sentido totalmente diferentes. Una antena transmite y una antena recibe y en el proceso, como pasa con la voz, pues la mayor parte de la señal decae en la vecindad de la antena transmisora, pero después puede llegar muy lejos con una atenuación incremental muy baja, puesto que solo depende de cómo la distancia va aumentando, pero no es proporcional a ella. Conviven, por lo tanto, dos grandes medios para transmitir información con características diferentes. En unos casos es muy fácil tender cables, en otras aplicaciones está fuera de lugar, por ejemplo en comunicaciones móviles o en comunicaciones ciertamente por satélite, y en nuestras casas están conviviendo ambos sistemas de una forma muy interconectada. Podemos acceder a Internet por nuestra, conexión telefónica o de cable, pero para alcanzar esa roseta, ese punto de acceso, normalmente lo vamos a hacer a través de una conexión Wi-Fi en la mayoría de los casos en nuestras casas. En otras situaciones, pues al final acabamos teniendo en coches o en nuestra casa pues comunicaciones inalámbricas, comunicaciones por cable, en fin, están completamente interconectadas. Lo que caracteriza una comunicación por radio es la existencia de antenas. Y aquí están representadas tres tipologías diferentes de puntos de comunicación. En la izquierda tenéis una imagen de la torre de comunicaciones que sirve a la ciudad de Barcelona. En la parte alta, en esta parte del fuste, tenemos todas las antenas de radiodifusión, de televisión, de FM, en toda la parte de radio y televisión. Y en los pisos hay una gran cantidad de antenas, se pueden identificar muy bien las parábolas, para radioenlaces y también todas otras antenas para comunicaciones por radio, comunicaciones con flotas de taxis, bomberos, policía, en fin, una larga lista de usuarios de radiocomunicaciones. La central es una torre bastante primitiva de comunicaciones móviles, pero que tiene en sí bastante información, puesto que incluso permite ver algunas de las formas de las antenas. Aquí tenéis pues, distintas familias de dipolos, que en otros casos ya están cubiertas por estructuras de protección, por radomos, y están sectorizadas. Arriba también hay antenas de tipo monopolo y abajo radioenlaces para la señal del móvil entrarla o llevarla a la red fija. Y la tercera es una antena muy pequeña, de unos 20 centímetros, y es una foto muy simple en el campus de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y aquí lo que tenéis es una antena de Wi-Fi con un cable y directamente hay muchas antenas de este tipo por todas partes. Todas estas antenas tienen en común una misión, que es radiar ondas al espacio. Y esto es lo que vamos a analizar en esta lección, en esta clase. Hablaremos primero de parámetros de antena, después los diagramas de radiación de las antenas y con esa información ya podemos establecer los balances de potencia entre los transmisores y los receptores.
Hay otros parámetros que intervienen en los sistemas de comunicaciones. En particular, uno que es muy importante es la relación que hay entre la señal que recibimos y el ruido que está presente en la comunicación. Y cómo además conformamos las señales de radio para poder transmitir de forma eficiente la información, y este proceso se describe con el nombre genérico de modulación. Y por último, hablaremos también de algunos factores de calidad que están relacionados con la relación señal-ruido, pero con otros parámetros que intervienen en las comunicaciones. Empezaremos con los parámetros de antena, y el principal es la impedancia. La antena es un elemento lineal, pasivo, es simple, digamos, de describir de forma global, pero puede ser muy complejo para diseñar. Y es básicamente la parte del sistema de comunicaciones que la estamos diseñando y la utilizamos para transmitir, para radiar o para recibir ondas electromagnéticas, ondas de radio, de manera genérica. Y en sus terminales de acceso hay relaciones tensión-corriente que definen en la forma clásica una impedancia. Impedancia que tiene una parte real, tiene una resistencia y una reactancia, una parte imaginaria. Y que cambia con la frecuencia. Y vamos cambiando la frecuencia de la antena, como la forma es fija, pues los parámetros van cambiando. Pero hay una situación muy particular y buscada, que es aquella en la cual a una frecuencia la antena no tiene reactancia, es decir, su impedancia es puramente resistiva. Cuando eso ocurre, decimos que la antena está resonando, que es resonante, y esta situación normalmente la necesitamos porque en la mayoría de los casos las antenas se conectan a cables, y los cables tienen una impedancia normalizada de 50 ohmios en todas las aplicaciones, salvo en televisión, que es de 75 ohmios. Pero en general, digamos que prácticamente cualquier antena, si está bien diseñada, debería tener en la banda de frecuencias que estamos utilizando una impedancia del orden de 50 ohmios. Esta resistencia, esta parte resistiva de la antena, proviene de dos contribuciones. Una de ellas, que es fácil de suponer, tiene que ver con los materiales con los que hacemos la antena. Y si estos materiales tienen pérdidas o pequeñas pérdidas resistivas, pues entonces ahí tenemos que contemplarla. En otros casos, por ejemplo, una antena que se utiliza muchísimo para recibir emisoras de onda media es un solenoide cargado de ferrita. En este caso, las pérdidas no solamente están en el metal, sino que están también en el núcleo magnético. Por lo tanto, englobamos todas esas pérdidas en un valor de resistencia, lo representamos de esta manera, pero después hay otro término que es muy importante y que no está asociado con pérdidas per se, y que es el siguiente. Cuando yo pongo en una antena potencia y esta genera una onda, esa potencia está siendo enviada al espacio. Está siendo perdida por la antena suministrada por el generador. Lo cual quiere decir que desde el punto de vista de potencia, ahí hay un sumidero, hay algo que extrae potencia, y yo puedo asociar esa potencia que estoy enviando al espacio con una resistencia. Y eso es lo que se conoce como la resistencia de radiación, que es la que está representada aquí con un subíndice R. Por lo tanto, esos son los dos términos que intervienen en el proceso. La potencia total radiada por la antena está directamente relacionada con el cuadrado de la intensidad de corriente y la resistencia de radiación solo. Pero la potencia que acepta la antena desde el generador tiene que contemplar también las pérdidas, por lo tanto es la suma de la potencia radiada y de la potencia disipada. En este caso es la corriente al cuadrado por la resistencia de antena, que también es la suma de la corriente al cuadrado por la resistencia de radiación y la corriente al cuadrado por la resistencia de pérdidas. En estas expresiones estamos usando directamente el cuadrado de la corriente porque, por convención, estamos empleando en este curso siempre que las tensiones, las corrientes, todos los parámetros se están definiendo no por su valor de pico, sino por su valor efectivo, por su valor cuadrático medio. Y es por eso por lo que aquí no aparece otro número que en algunas expresiones pueden encontrar, que es un factor 1 medio, que es el que aparece cuando, en lugar de usar el valor, digamos, efectivo de corriente o tensión, se utilizan los valores de pico.
Por lo tanto, este es el convenio que vamos a utilizar para las corrientes, las tensiones, los campos eléctricos. Como tenemos una parte de potencia que se pierde, podemos definir una eficiencia, un rendimiento. Y en esta antena es simplemente la relación entre la potencia radiada y la potencia aceptada, la potencia total, que es también la relación entre la resistencia de radiación y la resistencia total de antena. Normalmente siempre queremos que este factor sea lo más próximo a 1 posible, lo cual quiere decir que estas pérdidas sean lo más pequeñas posibles. Aquí tenemos un diagrama esquemático de una antena en transmisión y una antena en recepción. Tenemos las dos antenas, esta está transmitiendo, esta está recibiendo. Vamos a comenzar por la antena que está transmitiendo. Esta antena estará conectada a un generador, a un transmisor. Y lo que queremos en esta conexión, que aquí está representada de manera muy simple, no hay cables, en general ahí hay siempre elementos de conexión, pero simplificadamente solo tenemos el transmisor o la puerta de la antena. Y lo que realmente queremos es que la antena acepte el máximo posible de potencia de ese transmisor y la envíe al espacio. El modelo del transmisor es simple, es un generador equivalente, tensión, impedancia de generador, y el de la antena es una impedancia, la impedancia de antena. Y por aquí circula una corriente y tenemos una tensión en bornes de la antena. La máxima transferencia de potencia se produce cuando hay adaptación conjugada, lo cual quiere decir que estas dos impedancias son complejas conjugadas. Tienen la misma valor de resistencia, pero tienen las reactancias de signo opuesto. Y en esas condiciones, la máxima potencia que podemos aceptar es el cuadrado de la tensión de generador dividido por 4 veces la resistencia de generador o de antena. Pero si no se produce esta condición de adaptación, entonces ya tenemos que introducir un factor de desadaptación. Y simplemente nos está diciendo que de la máxima potencia que podríamos aceptar, solamente estamos aceptando una parte. El coeficiente se define básicamente en términos físicos, en términos conceptuales, diciendo lo siguiente. Si yo puedo transferir a la antena desde el generador una cierta cantidad de potencia, aquella potencia que la antena no acepte va a ser devuelta al generador. Y lo hace a través de un coeficiente de reflexión que está representado aquí por ρ. Su cuadrado, restado de 1, nos dice la potencia que estamos aceptando. En general, lo que siempre querríamos es que este coeficiente sea lo más bajo posible. El valor de este coeficiente en términos de la resistencia y la reactancia, a través de un análisis circuital, es simple de establecer como esa relación que tenéis ahí. Si vamos al otro lado del enlace, es decir, vamos al receptor, ahora lo que ocurre es que aquí tenemos la antena receptora y llega la onda. La onda llega, interacciona con la antena y consigue, de alguna manera, la antena extraer potencia de esa onda que está llegando. Por lo tanto, lo que hace la antena aquí es actuar como un sensor que lo que hace es capta del campo y transfiere hacia el receptor potencia. La manera de representar este conjunto es para la antena un circuito equivalente activo, es decir, en la medida que llega una onda transfiere potencia, y el receptor de manera simple lo representamos por una impedancia. Por lo tanto, aquí tenemos la tensión en circuito abierto inducida en la antena por la onda, la impedancia de antena, que es la misma que cuando transmitía, y tenemos el receptor caracterizado por una impedancia. La máxima transferencia de potencia se produce de nuevo cuando tenemos adaptación conjugada en estas dos impedancias. Y bajo esas condiciones, la potencia disponible para entregar al receptor máxima es precisamente el cuadrado de esta tensión en circuito abierto dividido por 4 veces la resistencia de antena. Si no hay adaptación, pues de nuevo aparece un coeficiente de desadaptación similar al caso anterior que tenemos que contemplar. Por lo tanto, tenemos por un lado en transmisión y en recepción
que cuidar mucho los parámetros de impedancia de la antena para conseguir el máximo transferencia de potencia.